¿Cuál es la profundidad mínima del suelo para plantar un pistachero? Es obvio que si el suelo es profundo y bueno, a la planta le gusta mucho más que un suelo que sea poco profundo y pobre. Por eso en los suelos donde hay poca tierra fértil, estamos hablando de 25 o 30 centímetros, tenemos poca presencia de agua, pues el Terebinthus, la Pistacia terebinthus es la planta más preparada para poder desenvolverse este tipo de suelos. Hay que reconocer que tenemos muy diferentes suelos en toda la geografía española y sobre todo en las zonas, en las zonas donde más digamos, va a triunfar el cultivo del pistacho, hay terrenos que suelen ser más bien cortos, pero se desenvuelve bien, es decir, en terrenos con poca profundidad y pobres podemos tener un cultivo de pistacho realmente digno y rentable en comparación con otros cultivos que hoy día prácticamente no son rentables, como es el cereal o como es la viña, que ya no se plantea nadie el poner viñas en secano. En este caso, el pistachero es el único cultivo que tiene la posibilidad de implantarse en secano y tenemos que recordar que gran parte de las hectáreas cultivables de este país, sobre todo en la zona donde es apta para el pistachero, son de secano. Es una parte pequeña en comparación con la de secano que es de regadío.